Cumplimiento voluntario es aquí donde incluimos el pago, ¿verdad? Porque aquí realmente estamos cumpliendo con lo que se planteó en el contrato, ¿verdad? Recordemos que el contrato es fuente de las obligaciones y entonces de una manera libre, ¿verdad? Vamos a cumplir con la obligación. Yo voy, solicito un préstamo y pago, pago el préstamo dentro del plazo, dentro del lapso temporal, ¿verdad? Entonces pago el préstamo. Entonces ahí es un cumplimiento voluntario. No estoy dentro de ningún tipo de situación anómala o anormal dentro del pago de la obligación, o el cumplimiento, perdón, de la obligación. Vamos al arrendamiento como contrato, como obligación generada dentro de un contrato. Bueno, pago las mensualidades que tengo que pagar y cumplo con el lapso temporal, ¿verdad? Es decir, el plazo, no hay ningún problema. Entonces, eso, compañeros, es un cumplimiento voluntario, ¿verdad? Por voluntad estoy cumpliendo la obligación. Pero también, compañeros, tenemos el cumplimiento forzoso. El cumplimiento forzoso, compañeros, el cumplimiento forzoso es cuando no se ha cumplido con la obligación, ¿verdad? Entonces se acude a un juez, un órgano jurisdiccional, para que el juez, de una manera forzosa, solicite al deudor que cumpla con la obligación, a la persona que está con que debe de cumplir con la obligación. Ese es el cumplimiento forzoso. Eso lo habíamos platicado ya en la anterior clase, compañeros. El cumplimiento voluntario, el cumplimiento forzoso, que el cumplimiento forzoso tenía que ver con el hecho de que las obligaciones jurídicas posean coercibilidad, ¿verdad? Y de esa manera se pueda obligar. Claro, se puede obligar a través de una vía judicial. Luego tenemos el cumplimiento por equivalencia. El cumplimiento por equivalencia, compañeros, que también lo platicamos en la clase anterior, es cuando hay un equivalente, ¿verdad? De la prestación que se incumplió. Se establece un equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Daños y perjuicios, ¿verdad? Recordemos que el derecho civil, como ya les he platicado en otras ocasiones, es oneroso, compañeros. Todo es dinero, ¿verdad? La forma de deducir responsabilidades es a través del establecimiento de una pena pecuniaria, ¿verdad? Habrá que pagar. Yo les trasladaba aquí el ejemplo de un arquitecto que pues tiene que construir una casa y se niega a hacerlo, ya hay un contrato firmado, hay un contrato donde se establece, ¿verdad, compañeros? Que debe de celebrar, de elaborar, perdón, una determinada obra y él se niega, entonces debe haber una equivalencia ahí. Y la equivalencia, la sanción que se le va a imponer es que se le va a establecer una equivalencia en dinero. Bueno, usted no se negó a realizar el trabajo, bueno, entonces me va a tener que pagar tanto, ¿verdad? Se le deducen
daños y perjuicios. Entonces, eso se le denomina cumplimiento por equivalencia. Eso lo habíamos precisamente platicado en la clase anterior. Pero en sí, los daños y perjuicios, ¿qué son, compañeros? ¿Qué es, verdad? ¿A qué se refiere? El daño como tal, compañeros, tal y como se consigna dentro de la diapositiva, el daño en sí es cuando se está afectando, se está lesionando, se está lastimando el patrimonio de una persona. Recordemos a las primeras clases, compañeros, cuando nosotros habíamos abordado el tema de lo que había aportado el cristianismo, lo que aportó el cristianismo al derecho civil. Y era que ya no se iba a disponer del físico del deudor, haciéndolo esclavo, golpeándolo, sino que se iba a disponer a través del patrimonio. Entonces, esto que vemos ahí es una evolución de esa situación. Entonces, cuando mi patrimonio se ve afectado, entonces me están produciendo un daño. ¿Verdad, compañeros? Entonces, se establece una sanción pecuniaria por esa situación. Me chocaron el carro, ¿verdad? O afectaron mi casa, la impactaron, se chocó un carro contra la casa o alguna cuestión así. Están afectando mi patrimonio. Entonces, ese daño, esa lesión que se produjo al patrimonio personal, hay que sancionarlo, ¿verdad? Se sanciona y me tienen que pagar los daños que se producen, esas lesiones que se están produciendo al patrimonio debe de pagarse. Luego tenemos, compañeros, el perjuicio, ¿verdad? Se dicen daños y perjuicios. Al perjuicio también se le conoce como lucro cesante, compañeros, ¿verdad? Entonces, si el daño hace referencia a la lesión del patrimonio, ¿verdad? A la afectación que se desarrolla dentro del patrimonio, el perjuicio o lucro cesante hace referencia a lo que se dejó de ganar, ¿verdad? A la ganancia que se dejó de percibir debido a la situación que nos está afectando. Yo les trasladaba aquí un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de una persona que realiza fletes. Si de repente va con su carro con el que realiza fletes y otro carro lo impacta, hay dos cosas que se pueden deducir ahí: daños y perjuicios. Daños porque se está afectando el patrimonio, chocó su carro, tienen que reparar el patrimonio, ¿verdad? Y perjuicio o lucro cesante por lo que dejó de ganar. Imagínense, aquí les trasladaba yo que probablemente la persona pudo haber ganado realizando su labor de fletes unos 500 quetzales diarios. Pero teniendo en consideración que el carro se va a ir al taller y se va a tardar, vamos, unos 10 días, ¿verdad? Entonces serían como 5,000 quetzales.
que él va a dejar de ganar. Entonces, sobre eso es donde se le va a plantear, el juez va a establecer, bueno, él ganaba 500 quetzales diarios y el carro va a estar 10 días en el taller, son 5,000, más el daño que le tiene que pagar en relación a su patrimonio. Entonces, eso, compañeros, es lo que se denomina daño y perjuicio. Al perjuicio también se le conoce como lucro cesante, compañeros. Veamos el artículo 1434, por favor, de nuestro Código Civil. El artículo 1434 establece: los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Entonces, en este caso, compañeros, debe de establecerse por parte del juez a cuánto asciende realmente los daños y perjuicios, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere los daños y perjuicios. Ya vemos que es una mezcla, ¿verdad, compañeros? No solo es porque en determinado momento exista una afectación a mis bienes, ¿verdad? A mi patrimonio. No. Es una mezcla entre lo que se está afectando con lo que en determinado momento se dejó de ganar. Entonces, esa frase incluye esas dos conceptualizaciones. Veamos ahora el artículo 1435. Dice el artículo 1435: si la obligación consiste en el pago de una suma de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y, a falta de convenio, en el interés legal hasta el efectivo pago. Entonces, aquí, compañeros, tiene que pagar. A eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Tiene que pagar, incluso cuando hace referencia a situaciones en las cuales ya intervienen intereses, ¿verdad? Se le va a plantear cierta cantidad o se le va a cargar cierta cantidad de intereses, compañeros. Aquí precisamente incluso menciona el interés legal, ¿verdad? El interés legal, para que ustedes lo puedan señalar también como un aviso en este artículo, está contenido en el artículo 1947, compañeros, del Código Civil. Dice el artículo 1947, el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Esto, compañeros, es porque en algún momento pues, puede existir, como el mismo artículo lo dice, una discrepancia al momento de plantear los intereses de una manera voluntaria, ¿verdad? Al momento de celebrar el contrato. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Recordemos, compañeros, que en la actualidad ahora pues, hay varias formas como se establecen los intereses, ¿verdad? En relación a una situación voluntaria. Incluso hay algunas instituciones que utilizan algunas tasas de interés extranjeras, como la tasa LIBOR, ¿verdad? Que por medio de la cual pueden en determinado momento plantear alguna tasa de interés, pero tienen que estar siempre
bajo esta situación, si en determinado momento es demasiado, se desproporciona, pues entonces se va al interés legal, ¿verdad, compañeros? Para que el interés no sea totalmente desmedido. Recordemos que muchas veces las tasas de interés que se plantean pueden ser variables, la mayoría de veces son variables, es decir, que pueden modificarse de conformidad como lo considere el acreedor. Veamos ahora el artículo 1436, compañeros. Cláusula de indemnización. Las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación o no la cumpla de la manera convenida o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y perjuicios. Fíjense que eso, compañeros, al igual que las condiciones que se plantean en los diversos contratos, es precisamente con el ánimo de que las partes puedan acelerar el procedimiento por el caso de algún incumplimiento, ¿verdad? El caso que les ponía yo aquí de un arquitecto que va a construir una casa, pero no la quiere pagar, no, se niega después a construirla. Entonces puede establecerse ahí bajo una cláusula dentro del contrato, qué es lo que va a pasar si él se niega a construirla. O incluso algo que es más común todavía, si elabora la casa después de cierta fecha, se le pone una fecha para el cumplimiento. Entonces, por cada día atrasado, 1,000 quetzales. Entonces, eso, compañeros, va a provocar en determinado momento que se pueda sancionar a una de las personas, en este caso al deudor, porque es el que tiene que cumplir con la obligación, de cierta manera, una manera que ya está consignada dentro del contrato. A ver, el compañero Eric Manuel Lara Alfaro. Licenciado, perdone, solo para despejar un... Fíjese, compañero, que no le escucho. No sé si pudiera repetirnos la pregunta. Si no se escuchó, tal vez si pudiera nuevamente intentarlo, compañero. Puede ser un problema de internet. O tal vez nos puede formular su pregunta de manera escrita. Bueno, compañeros, continuamos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón, aquí me preguntan lo de la cláusula. Lo de la cláusula, compañeros, está en el artículo 1436. Lo de la cláusula que se puede en determinado momento plantear. El sistema de evaluación de los daños y perjuicios, compañeros. El sistema de evaluación de los daños y perjuicios que existen, ¿verdad? Que se presenta, son 3 tipos. El primero es el sistema convencional, ¿verdad? Entonces, el sistema convencional es el sistema que pretende en determinado momento, al igual que todo lo que he
ya celebrado entre las partes, ahorrar tiempo y dinero, ¿verdad, compañeros? Porque en este caso, para determinar los daños y perjuicios, o sea, cuánto hay que pagar por afectar el patrimonio y cuánto hay que pagar por lo que se dejó de ganar, en este caso, compañeros, se puede consignar una cláusula dentro del contrato. La cláusula se le denomina cláusula penal, que es precisamente a lo que habíamos platicado en el artículo 1436. La cláusula penal, compañeros, se le denomina de esa manera, pero no es que tenga una relación directa con el derecho penal, ¿verdad? En este caso se le denomina cláusula penal porque penaliza, se establece la penalización que se planteará, ¿verdad? Al momento de desarrollar alguna actividad o cuando exista el incumplimiento de una actividad. Entonces, a eso se le denomina, compañeros, cláusula penal, ¿verdad? Yo les comentaba del primer caso que se había consignado, que era en relación al ingeniero, al arquitecto, ¿verdad? El arquitecto se negaba a construir una casa o la construía, pero fuera de los plazos que se habían establecido dentro del contrato, que la mayoría de veces, si ustedes ven esas grandes construcciones de centros comerciales o incluso edificios de apartamentos, por ponerles un ejemplo, la mayoría de veces esas construcciones se hacen con plazos, ¿verdad? Mediante plazos. Y entonces los constructores tienen un plazo determinado para poder cumplir con la construcción. Entonces ellos están obligados, ¿verdad? Existe una obligación y dentro de esa obligación, compañeros, existen plazos temporales, ¿verdad? O sea, espacios temporales, perdón, que constituyen el plazo. De esa manera, en cierto plazo, tienen que tener terminada una construcción. Para que eso, en determinado momento, sea factible, sin necesidad de que entren a desarrollarse algún tipo de problema, compañeros, alguna situación de penalización por parte del incumplimiento de la persona que está obligada. Entonces, para eso existe esta cláusula. Entonces, se consigna ahí cuál va a ser la penalización. Bueno, usted me tiene que terminar por lo menos el 50% de la obra para el 25 de mayo, el 25 de junio. Entonces, si en ese momento usted no tiene terminada esa cantidad o ese porcentaje de la obra, entonces tendrá que pagar cierta cantidad, ¿verdad? Se le cobrará tal vez o se le descontará un cierto porcentaje de los honorarios que se habían consignado, o se cobrará, como el caso, el ejemplo que les ponía yo aquí, 5,000 quetzales por entregar de manera tardía la obra. Generalmente se establece más por porcentajes, ¿verdad? Pero puede ser que en algunos casos sea una cifra redonda, ¿verdad? Como en este caso, 5,000 quetzales por entregar después de la fecha establecida la obra. Entonces, a eso, compañeros, se le conoce como
cláusula penal, ¿verdad? Porque penaliza el incumplimiento asignándole cierto valor a los daños y perjuicios. Entonces, de esa manera se ahorra tiempo y dinero, porque ya las partes llegaron a un acuerdo en relación a cuánto debían o a cuánto va a llegar las sanciones que se impongan por incumplimiento de la obligación. Entonces, en este caso, ya no hay que establecer, ya no tiene que establecer cuánto es lo que debe de pagar, ni el cálculo debe realizarse, ¿verdad? Ya está ahí. A ver, la compañera María de Los Ángeles Arana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Disculpe, solo con una duda. En el caso de las personas que compran un apartamento y la constructora no lo entrega en el tiempo estipulado, sino que se tarda, por ejemplo, un año más, los compradores, por así decirle, ellos tienen algún derecho a algún reclamo si no se los entregan en el tiempo que estipulado que ellos dieron. Lo que pasa es que si existe una cláusula penal, entonces deberá de establecerse cuándo o en qué momento se les sancionará. Depende de la fecha en la que se habían comprometido. Según entiendo lo que usted me está preguntando. Sí, o sea, digamos, dijeron, entregamos el apartamento en el 2024, en septiembre, por ejemplo, pero pues se atrasó la constructora y todo, y lo van a entregar un año después. Sí. Entonces, fíjese que, sí. Ahí, digamos, los que compraron, que pues ya tenían sus planes y todo, ¿verdad? Ellos tienen algún derecho a algún reclamo. Fíjese que pudiera en determinado momento solicitarse un reclamo. Y si ya se celebró un contrato de compraventa, todavía es más, ¿verdad? Porque en este caso puede ser que haya un perjuicio que se esté produciendo por no entregárselo en la fecha. Entonces, habrá que establecer primero si existe un contrato, y si no existe un contrato ya se establecerá la forma como se va a proceder, si en determinado momento se va a deducir algún tipo de... Ah, bueno, gracias, licenciado. ¿Me escuchan, compañeros? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, pensé que no me escuchaban porque se quedó como congelada la imagen. Entonces, fíjense, compañeros, que lo que sucede es que cuando se atrasan en la entrega de bienes, generalmente la constructora sí tuvo algún problema. Entonces, la constructora puede ser, si es que es una entidad distinta a la vendedora, pues tendrá que pagar por el atraso. Pero si es lo mismo, entonces puede ser que la persona, el comprador, si ya dio anticipos y todo, puede demandar. Porque lo que sucede es que se está atrasando la entrega y puede ser que el apartamento se use para vivienda o para otra situación, una cuestión comercial, para cualquier cosa, pero al interrumpir lo que ya se tenía planificado, entonces ahí es posible que hayan pérdidas y entonces sí se pueda deducir el lucro cesante, ¿verdad? El perjuicio.
Gracias, licenciado, muy amable. A la orden, compañera. Fíjense, compañeros, que aquí hay una pregunta que me hacen por escrito. Me parece interesante. Dice, ¿qué pasa si una constructora que estaba realizando 2 pasos a desnivel se declara en quiebra? ¿El Estado podría demandarlos por daños y perjuicios? Fíjense que generalmente ese tipo de construcciones o de obras ya tienen consignado qué va a pasar si en determinado momento sucede cualquier tipo de imprevisto, ¿verdad? En el contrato se establece para evitar en determinado momento que el Estado tenga que demandarlos, porque lo que sucede es que es pérdida para el Estado, ¿verdad? Entonces, en este caso, como ha sucedido, no sé si se han dado cuenta, con algunos pasos a desnivel, hay uno ahí en el Trébol, me parece. Entonces, ahí hay un paso de nivel que se dejó sin terminar, ¿verdad? O sea, está todavía en un procedimiento y según las noticias, pues ya no había continuado. Entonces, en este tipo de contratos, compañeros, los contratos del Estado, entonces aquí sí está la figura de la fianza, ¿verdad? Entonces, en determinado momento, precisamente aquí alguien me consignaba eso de la fianza, y es cierto, compañeros, ya hay fianzas, ¿verdad? Hay fianzas que deben de prestar los constructores para el Estado, ¿verdad? Por si existiera algún problema, que es un símil a lo